Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo acá desde la ciudad de Tacna. Te agradezco por los minutos para conversar acerca de este tema del Opus Dei, obra de Dios, que el Papa Francisco ha decidido, yo se lo trataba de explicar a nuestra audiencia, bajarlo a la segunda división, ¿no? Bajarlo a la segunda división con respecto al tema de las congregaciones de la Iglesia Católica. Era una prelatura personal, así la había designado Juan Pablo II, y lo que más nos impresionaba, creo, a todos, era el poder que tenía el Opus Dei, ¿no? El poder no solamente dentro de la iglesia, en la educación, en la política, en la judicatura, en las empresas, algo que también, digámoslo, el sodalicio también tiene aquí en el Perú. ¿Cómo estás, Pedro? Te mando un abrazo acá desde la ciudad de Tacna. Hola Fernando, un fuerte abrazo para ti también, gusto de verte. ¿Cómo le explicamos a nuestros oyentes que no conocen mucho de este tema qué es el Opus Dei y qué es lo que cómo se ha desarrollado y qué le ha pasado ahora? A ver, el Opus Dei era una prelatura personal de la Iglesia Católica. Era una congregación religiosa que tenía el privilegio de solamente responderle y rendirle cuentas única y exclusivamente al Papa y a nadie más. Para que entienda la gente, el Vaticano o la Curia Vaticana se organiza, arriba está el Papa, luego de él sigue el Secretario de Estado, y luego vienen una serie de lo que se llaman dicasterios, que vienen a ser como ministerios globales, ¿no? De los cuales dependen diferentes organizaciones y dependencias de la Iglesia Católica. El Opus Dei se salteaba todas esas. No dependía de ningún dicasterio, solamente le respondía al Papa y era el Papa el único el que les podía decir algo, ¿no? Esto fue gracias a que el Papa Juan Pablo II, el Santo, que ahora ya sabemos que a todas luces ha sido el gran encubridor de pederastas durante el siglo XX, les da este estatus exclusivo, privilegiado, de primera división, ¿no? Para usar la metáfora que tú usabas hace un rato. El Opus, todo hay que decirlo, fue fundado en Madrid, España, el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, un sacerdote, quien, por otra parte, fue santificado, fue canonizado de manera express, ¿no? En un tiempo récord, y que cobró mucho protagonismo durante la dictadura española de Francisco Franco. Tan es así que el Opus Dei tuvo ministros en el régimen autoritario de Franco. Bueno, el Opus Dei es una organización muy poderosa dentro de la Iglesia, en lo político, en lo económico, en la Curia Vaticana, tiene presencia en 5 continentes, tiene un montón de vocaciones, su sede principal se encuentra en Roma. Cuando se muere Escrivá de Balaguer, lo sucede el sacerdote Álvaro del Portillo. Y a la muerte de Álvaro del Portillo en el año 94, le sucede Javier Echevarría, el actual prelado, porque así se llama la máxima autoridad del Opus Dei, ¿no? El equivalente a un superior general, se llama Fernando Ocaris. Y también hay que indicarlo que el primer cardenal histórico del Opus Dei es el peruano Juan Luis Cipriani, ¿no? Entonces, esto, digamos, para que la gente que no sabe qué cosa es el Opus Dei tenga una idea. A Escrivá de Balaguer le llamaban el padre, ¿no? Era una especie, pues, de santo
y se trata de de una organización ultraconservadora y a su vez muy secretista en sus formas. Ahora, ya, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido con el Opus Dei? ¿No? Que ha sido noticia y comentario de mucha gente. Ajá. El Papa Francisco, el pasado 14 de julio, lanzó lo que se llama un motu proprio, que es una especie de edicto, de dictamen que está dentro de sus atribuciones, y lo que hace es recolocar la figura del Opus Dei dentro del organigrama de la Iglesia. Ya. O sea, lo ha recategorizado. Si antes viajaban, por poner el símil de un avión, ¿no?, en clase ejecutiva y en primera, bien atendiditos y bien engreídos, y como si fuesen así lo wow, el Papa los ha pasado a turistas. Ya. Eso, Como digamos, todos. como todos, Ya. exactamente. Lo que ha hecho el Papa es democratizar la situación, la figura de la prelatura personal que solamente tenía el Opus Dei en toda la Iglesia, ha quedado en paréntesis. Y el Opus hoy por hoy es una congregación más que ahora sí ya no es que va a depender exclusiva y únicamente del Papa, sino que va a depender, como todas las congregaciones religiosas, de la congregación para el clero o del dicasterio para el clero, ¿no? Entonces, eso le va a quitar pues esta categoría presuntuosa, ostentosa, exclusiva que tenía el Opus Dei. Lo que ha habido es un cambio en el estatus jurídico canónico, ¿no?, en la categoría de el Opus Dei. Lo que ha habido es una recategorización. Ya, pero, o sea, pero mi pregunta es, ¿por qué el Opus llegó a ser prelatura personal de Juan Pablo II, habiendo una serie de congregaciones muy antiguas dentro de la Iglesia Católica y una nueva aparece en poco tiempo y se coloca ahí? Ahí aparece al lado de Juan Pablo II y también de Ratzinger. Sí, es que exactamente. Lo que pasa es que tanto Juan Pablo II como Ratzinger, sobre todo Juan Pablo II, siempre quiso algo como el Opus, muy cerca de él, ¿no? A ver, o sea, esta cosa se remonta mucho más atrás. El Opus Dei siempre ha jugado muy bien sus cartas, su manejo de lobby ha sido siempre, vamos a ponerlo, no quiero usar la palabra impecable, pero ha sido eficaz, ¿no? Cuando cardenales papábiles, ¿no?, o potenciales para ser papas llegaban a Roma, el Opus Dei, y que eran de la línea del Opus Dei, ¿no es cierto?, eran de derecha, de la línea conservadora, de la línea ultra, anticomunistas, macartistas hasta el tuétano. Entonces, en el Opus, desde su sede en Roma, hacían una selección e invitaban a determinados cardenales. Uno de ellos era el cardenal Karol Wojtyła de Polonia, de Varsovia, ¿no? Entonces, ahí es cuando el Papa conoce al Opus Dei, vive en sus comunidades por temporadas cortas, ¿no? Pero dice, wow, esto es lo que yo quiero para la Iglesia, ¿no? Yo me quiero rodear de esta gente. Entonces, cuando lo ordenan Papa, el Papa agarra y dice, ok, el Opus prelatura personal, mi vocero de prensa, el señor Joaquín Navarro Valls, va a ser mi vocero mediático, y les da un poder inmenso que no ha tenido ninguna otra organización religiosa en el último siglo. Y durante 40 años, el Opus ha ido por la Iglesia y por el mundo, ¿no es cierto?, sacando pecho con una actitud de superioridad que el Papa Francisco se las acaba de bajar de un momento a otro, porque nadie, absolutamente nadie, puede decir, oye, esto yo lo veía venir. No, nadie. Sí, nadie veía venir esto acá. El Papa ha sorprendido
a todo el mundo y les ha dado un trato, mira, elegante, fino, con muy buenas maneras, se los ha puesto en el motu propio, diciéndole, mira, compadrito, aterriza, ¿no? Tú vas a ser igual que los demás. Además, tú tenías el privilegio, entre otras cosas, digamos, de informar de tus actividades cada 5 años, que es un huevo. Ya no, ahora lo vas a hacer como todo el mundo, una vez al año, y te vas a reportar ante la congregación para el clero, ¿no? Y la otra cuestión es que el prelado se hizo también tradicional con la prelatura personal. Quien asumía la jefatura del Opus Dei, inmediatamente el Vaticano lo ordenaba obispo, ¿no? Es el paso previo, pues, para ser cardenal y elegir papas. Bueno, eso ya no, ya tampoco, ¿no? Entre varias otras cosas más, ¿ah? Ya. Pero ese es un tema también me importante. extraña, o sea, no es que me extrañe, pero, o sea, el Papa que representaba, y la imagen es la de, ¿no? El amor, la cercanía a la gente, el abrazo con los que son miembros de la Iglesia Católica y quienes no, se respalda en una organización que tiene una estructura jerárquica, o sea, que es casi dictatorial. O sea, Bueno, ellos la iglesia católica funciona como una monarquía, como una organización jerárquica y vertical. Ya. Lo que pasa es Pero que esta es rígida. dentro de la iglesia hay organizaciones mucho más jerárquicas, verticales y autoritarias, donde entronizan una cultura de casi idolatría al líder, que se da particularmente en las organizaciones religiosas ultraconservadoras, como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, el Sodalicio en el Perú, y así un montón más, ¿no? Y además el Opus Dei, de alguna forma, ha sido el referente de estas otras organizaciones, como el Sodalicio en el Perú, Legionarios en México, que los han tomado siempre, pese a que los critican, han sido claramente sus referentes modélicos para luego construir sus propias organizaciones, ¿no? Ahora, ¿le atrae eso al Papa, eso, o también porque lo otro porque he estado revisando algo de información y también cuando reviso Opus, es casi ver un espejo sodalicio, ¿no? Más pequeño, ¿no? Pero habiendo leído tus libros y habiendo visto todo lo que se escribe, oye, esto es igual, o sea, pero hay un tema que también es importante ahí que igual que los legionarios, o sea, está el tema del poder que tienen, o sea, no es solamente el tema de la estructura, la forma, la lavada de cabeza, todo lo que hacen adentro, sino cómo construyen un poder político, empresarial, en lo judicial, en la educación, en todo están metidos y entran con fuerza, con un poder económico muy fuerte. Sí. A ver, en términos de plata, a ver, vamos a ponerlo así como que, sí, el Sodalicio tiene muchísima plata, muchísimo dinero, muchísimo poder económico. Pero comparado con los Legionarios de Cristo o el Opus Dei, ¿no es cierto? Que esos tienen un rehuevo de plata, ¿no es cierto? Son como decir, porque son Jeff Bezos, Elon Musk contra Dionisio Romero. ¿No? O sea, no. Contra Licor. Claro, Dionisio Romero tiene es millonario, claro, ¿no? Pero los otros tienen así es. Ajá. Pero digamos sí, hay una búsqueda de poder económico, de poder en la curia, claro, asimismo de mostrar y exhibir vocaciones. Ahora, el Opus Dei y los legionarios, si bien tienen una línea rígida en lo moral, ¿no es cierto? El Sodalicium es mucho más radical, porque el Sodalicium es
vamos, es una secta, ¿no? Ujú. Es una organización de características sectarias y ya lo estamos viendo que no solamente dentro del Sodalicium, sino que todas las organizaciones que han moldeado el Sodalicium en paralelo, sus ramas femeninas, sus organizaciones, digamos, de carácter familiar o qué sé yo, tienen el tufo, la litosis de la cosa sectaria de Luis Fernando Figari. Ujú. Es verdad que en los legionarios, en el Opus Dei, también hay algo de esas características, ¿no? O sea, hay cosas similares, como también hay cosas que los distinguen, ¿no? Pero, digamos, sí, son parte del mismo cogollo, de la misma argolla, o en todo caso, dentro de la cosa vaticana, dentro de la curia vaticana, es el sector conservador que ya quisiera que mañana el Papa Francisco renuncie o sufra un accidente. Eso es lo que yo le decía ayer. Para ponerlo suave. Cuidado con el Papa. O sea, porque no está colisionando, chocando de manera diplomática, como lo dices tú, solo con el Opus Dei. Es toda una estructura que ya está armada dentro del Vaticano. No, y además ya hay un movimiento interno desde hace rato. Desde hace rato a este papá, el primer año fue una especie de enigma, pero luego fue tomando una serie de decisiones que fueron de alguna manera caracterizando su pontificado. Es verdad que tiene un pésimo problema para escoger a su gente de confianza. Ya. Lo que también te da una idea de qué tipo de personajes son los que hay en el Vaticano o en las altas esferas de la Iglesia a nivel global, ¿no? Ahí ha tenido, mira, las peores decisiones que yo haya visto. No voy a decir que es como Pedro Castillo, ¿ya? Pero sí ha tenido unas designaciones que tú dices, oye, pues, o Sí, sea, pero es que cuando estabas haciendo el comentario antes mencioné a Castillo, yo estaba pensando en Castillo, o sea, estaba... es que claro, no, que Castillo dice, nuestro mayor error ha sido designar a algunas personas que no eran, no, pues, oye, estás hablando de más de 50, ¿no? Sí, en sí, un sí, año, sí. en más de 15 carteras, o sea, Pero el tema con el Papa es que tiene alrededor que escoger de lo que ya está estructurado. Y claro, pero esos son de un sistema. Claro, pero gente en la que él de una u otra manera, porque conocía o porque tenía buenas referencias, ha escogido. Por ejemplo, él, para reformar la curia vaticana, formó un grupo que se llamó el G9. 9 cardenales designados por él a dedo, de su confianza, para hacer las grandes reformas en la curia vaticana, ¿no? ¿Qué pasó? Al que le dio toda la potestad y todo el poder para manejar la economía y convertirse en el número 3, Fernando, del Vaticano, después del Papa, después del secretario de Estado Parolin, el número 3, el cardenal australiano George Pell, encubridor de pederastas. Y señalado por abusar de 2 menores de un coro cuando él era el arzobispo de Melbourne y de Victoria en Australia. Ha estado 13 años en la prisión, ha salido hace relativamente 13 meses, ha salido hace poco y lo están volviendo a encauzar. El Vaticano lo ha defendido hasta que dijo, oye, pucha madre, ya. Cuando ya estaban a punto de extraditarlo y ya le estaba generando un problema de imagen a la Iglesia Católica, ya el G9 se convirtió en G8. ¿Qué pasó luego? El cardenal chileno Javier Francisco Errázuriz, amigo personal del Papa, también que formaba parte del G, ya ahora del G8, bueno, uno de los principales encubridores del pederasta Fernando Caradima. Pero eso lo sabía el Papa.
el Papa leía información, pero el Papa, bueno, es el Papa, pues dice, bueno, serán cosas menores. No, yo no sé, habría que estar en la cabeza del Papa, ¿no? Pero eso no está en el libro de Caradima, ¿Qué cosa? que Razzuri protegió y no le dio trámite a las Claro, denuncias que habían contra Caradima. en todos los libros sobre Caradima. Ahora, Está. yo no asumo que el Papa se tiene que haber leído todos los libros sobre No, no, Caradima, ¿no? pero es un informe, oye. Pero Lo blanco y lo seguido, negro. quien ha leído los libros sobre Caradima sabe que Francisco Javier Errázuriz ha sido uno de los principales encubridores en el caso Caradima. Y además, no solamente eso, amigo personal y cercanísimo de Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio. Gracias a el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, es que el Sodalicium obtiene la aprobación pontificia que le da la condición de sociedad de vida apostólica y por ende comienza a formar parte orgánica de la Iglesia Católica. Es al que uno de los poquísimos que ha ido a visitarlo en su exilio dorado a Roma y que fue ampallado por el diario El Comercio. Entonces, al señor también terminaron sacándolo del el grupo de los 8 y se convirtió en G7. Ya. Y ahorita, uno de los miembros de ese grupo era el cardenal Oswald Gracias, así se pedía, Gracias, Ya. que era el arzobispo de Mumbai, ¿no? La capital de la India. Bueno, el señor le acaban de sacar un audio que es escandalosísimo, donde protege a un obispo para él encargarse, el cardenal Gracias, de adulterar una prueba de ADN para que se demuestre que este obispo, al que estaban acusando de ser el padre de una niña, y la madre quería reclamarle pues su pensión, iban a adulterar el asunto en un hospital católico de Mumbai, que manejaba el cardenal. Todo, mira, oye, pero es que la conversación es realmente mafiosísima, o sea, tú dices, qué cosa alucinante. Bueno, el cardenal Gracias formaba parte también de este grupo, pues, que cada vez se reduce más. Lo más alucinante es que el Papa todavía no se da cuenta que el vocero de ese grupo, que es el arzobispo de Honduras, Rodríguez Maradiaga, es otro que ha tenido declaraciones a los medios defendiendo a cardenales, obispos impresentables, encubridores de pederastas y a sacerdotes pederastas. O sea, él es un defensor del encubrimiento a los curas pederastas. Porque para él el escándalo causa más daño a la iglesia que lo que causa un pederasta, ¿no? O sea, eso lo ha dicho. O sea, yo tengo declaraciones públicas. Sí, pero él sigue formando parte. A ese nivel, con la metáfora de la tinaja llena de manzanas podridas o con manzanas podridas, ahorita le va a llegar al Papa. Claro, no, a lo que iba es que esa gente es la que ha venido acompañando al Papa. O sea, que el Papa no... Sí, pero no los está cambiando el Papa, los está cambiando lo que se está revelando. La realidad, claro, la realidad. Porque el Papa, o sea, yo quiero creer en la buena intención del Papa, en la buena fe del Papa, ¿no? Porque el Papa, dentro de todo, mira, comparado con Ratzinger, comparado con Juan Pablo II, es un Papa que, digamos, sí ha movido ciertas cosas. Lamentablemente, su institución bimilenaria no lo ha acompañado pues al ritmo que nos hubiera gustado a muchos, ¿no? Observadores, digamos, sobre lo que pasa en la Iglesia Católica. Pero, por ejemplo, esta decisión sobre el Opus Dei me parece una decisión acertadísima. O sea, acertadísima, además de impredecible e imprevisible, ¿no? O sea,
Los del Opus Dei ya salieron a decir sí, estamos de acuerdo. Que Fernando Ocarix. Ocarix. Uh-huh. Sí, ¿no? Ya a relativizar el asunto. Claramente han encajado este golpe que ha sido un golpe durísimo para el Opus Dei. Durísimo. Como lo decía ayer en mi espacio en La Mula, yo pagaría plata por haberle visto la cara a Juan Luis Cipriani cuando se enteró del motu propio de Francisco, ¿no? Ahora, porque eso pues les quita toda esa condición así de wow, nosotros somos lo máximo, el resto son de segunda división. Sí, pero Cipriani está en Roma, ¿no? Sí. ¿Y qué hace en Roma? Es una buena pregunta. No se ha revelado eso, ¿no? No. O sea, las razones por las cuales no está en Perú, ya no intervino en la última contienda electoral, que siempre intervenía, sí. Y creo que... No solamente Bailey, en la... creo que Bailey le llamó Cienfuegos, ¿no? Sí, bueno, asumimos que mucha gente asume que Cienfuegos es Cipriani, ¿no? Ajá. ¿Y Figari? Figari sigue en Roma, en un exilio, viviendo su exilio dorado, financiado por el sodalicio, hasta el día de hoy no ha sido expulsado por el sodalicio. Ya. Y lo último es este nuevo escándalo que se ha destapado con la publicación denominada Siervas, escrita por la periodista chilena Camila Bustamante, en el que, claro, lamentablemente, yo no sé por qué razón ese libro no ha llegado al Perú. Ese es en Chile, ¿no? ¿Lo ha publicado? Así es. Eso quería Se ha lanzado porque... en Chile, ha tenido un revuelo importantísimo, no solamente en Chile, sino en medios internacionales. Hoy día salió en las páginas de Religión Digital. Ya. Ah, no, ahorita me voy a Arica a comprarlo. Bueno, vas a ser uno de los pocos peruanos en tenerlo. Es que, ¿sabes qué? Yo te sigo casi diariamente, o si no, lo pongo después en el YouTube, en La Mula, y también en tu programa Enrajes del Oficio, en YouTube. Que creo que lo haces con tu hijo, ¿no? Sí. Entonces, y ahí has estado haciendo entrevistas con el tema de las siervas y el libro que ha publicado, que le hiciste a una chica que estaba en Colombia, ¿no? Sí. Y luego también ampliando esta información. Pero tú, por favor, introdúcenos a las siervas, porque es un capítulo que no lo conoce la gente, y que también sé que por el lado del Opus hay mujeres que han presentado denuncias sobre tratas y otros que han hecho también. O sea, no es solamente el tema de... Ahí está, ¿ve? Como que de la forma como entran a tu cabeza con los varones, sino también con las mujeres. Sí, cuando Paolo Ugaz y yo publicamos en el 2015 Mitad monjes, mitad soldados, nos enfocamos en... La investigación se enfocó en el caso sodalicio, ¿no? Cómo funcionaba el sodalicio, la historia de su fundación, cómo funcionaba como una secta, el uso de mecanismos y técnicas de manipulación psicológica, violencia física, sexual, etc. Pero Pau y yo no abrimos el abanico hacia las organizaciones atláteres o paralelas que había creado el propio sodalicio, como las fraternas, como las siervas del plan de Dios, que son las dos ramas femeninas, agrupaciones marianas, movimiento de vida cristiana, entre muchas más. Bueno, Camila Bustamante, periodista chilena, durante 5 años, se encargó de investigar a una de las ramas femeninas del sodalicio, que son las siervas del plan de Dios, a cuyas integrantes les dicen siervas, y que tienen hasta una banda de pop muy popular, nominada al Grammy, ¿no? Y que muestra pues a monjitas todas delgadas, simpáticas, con una sonrisa eterna, contagiando felicidad divina además. Y resulta que dentro de sus comunidades se vivía una cultura de horror, de abusos terribles. Tú comentabas los testimonios de
de 3 siervas con las cuales he conversado en las últimas 2 semanas, Sí. una colombiana, Ujú. una chilena y una peruana. El de la colombiana, los 3 fueron bastante impactantes, pero el de la colombiana me movió un poco más porque a esta chica la dejaron coja, Ujú. coja, o sea, no puede caminar, o sea, camina con un bastón, ¿no? Por una orden absurda, tal cual se hacía en el Sodalicium, para que bajara por unas escaleras que no tenían Es, asas, simplemente porque en algún momento manifestó miedo a la oscuridad y bajar por esas escaleras. Entonces su superiora, Andrea García Avendaño, quien hace 3 años acaba de dejar la institución convenientemente, y se ha casado y durante mucho tiempo ha estado haciendo coaching de vida, preparando matrimonios. O sea, una persona de esas características, de ese perfil perverso, no puede estar dándole consejos de vida a nadie, pues, ¿no? Es más, debería prohibírsele ese tipo de actividades, sí, creo sí. yo, Cuando, ¿no? cuando esta chica cuenta la historia de ese momento en que la hacen Oh, bajar es a terrible, oscura, el es terrible. corazón se te estrecha, no sé, los sentimientos son... Y cómo la dejaron botada ahí, incluso que hay un perro, que no, si no me equivoco, Sí. que era un asesino, pasa al lado de ella y la encuentran después de horas tirada ahí. Y la llevan a la clínica, termina ella dice Mm, que no recuerda bien, o sea, esos momentos, porque claro, debe haber estado desvanecida por el dolor, por el trauma, pero cuando ha llegado a la clínica en Lima, ya su pie simplemente no funcionaba. Ha pasado por 15 cirugías y simplemente ha quedado discapacitada de por vida como consecuencia de esa cultura de abuso de las siervas. Otra de las chicas te habla pues de postergación, discriminación, creo yo, por una condición de clase social, y la otra que también describe maltratos psicológicos que terminan dejándola en una situación en la que la hace muy vulnerable al abuso sexual que luego padeció. Entonces, y los testimonios que aparecen, o sea, esos 3 testimonios aparecen en el libro de Camila Bustamante, ¿no? Que ya han tenido la gentileza, digamos, y la valentía de ponerle rostro a la denuncia. Hay más, hay más. Y claro, lo que tú comentabas, nuestra noticia es de ayer, Claro, pues antes de pasar a del eso, Opus Dei. claro, antes de pasar a eso, o sea, antes, no sé, ahora se ha logrado que estas mujeres pongan el rostro, pero antes en otros libros o otras investigaciones, digámoslo así, no todos ponían la cara. El mismo Sodalicio, en el caso Caradima, en el caso Maciel. Hoy veo que están poniendo más la cara, incluso están dando más entrevistas. Han sido pocos los primeros que han dado sus versiones y sus vivencias y la forma que ha permitido armar las estructuras con las cuales trabajan estas organizaciones. No, y otra cosa, Fernando, se están abriendo además otras líneas periodísticas de investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Camila Bustamante, o sea, cuando uno habla de monjitas, claro, las asume como que postergadas, en función de esclavas, abusadas por curas. Acá estás hablando de una organización, si bien es cierto, fundada por Luis Fernando Figari, ¿no? Quien además ha cuidado, digamos, de que el modelo Sodalite se replique en cada detalle e incluso en algunas cosas más radical, y los abusos se perpetran por mujeres, abusos psicológicos, físicos, de servidumbre moderna y sexuales, por autoridades religiosas mujeres. O sea, eso es novedoso para mí, ¿no? O sea, yo siempre había tenido una aproximación quizás un poco distante al tema, pero gracias a la investigación de Camila Bustamante,
wow, ha sido como una especie pues de inmersión y me ha mostrado una realidad tan perversa como la otra, ¿no? Ujú. Y el último caso, el que ha salido ayer, ¿me lo puedes resumir para nuestros oyentes? Sí, dentro del Opus Dei tienen una cosa que se llama Escuela de Mucamas, ¿no? Escuela de Ah, Mucamas, así con ese nombre. sí, o algo por el estilo, ¿no? O sea, empleadas domésticas formadas por el Opus Dei, a las cuales igual les lavan el cerebro, las meten a la religión, tratan de hacerlas célibes, se quedan con su plata. Este es un grupo de 43 mujeres de Argentina, Paraguay y Bolivia que están denunciando ante el Vaticano al Opus Dei por trata de personas, ¿eh? Trata de personas, explotación y reducción a la servidumbre, que es esclavitud moderna. Los testimonios son, mira, parecieran réplicas, parecieran que han saltado del libro de Camila Bustamante y se han trasladado a una historia paralela, a un universo paralelo en el Opus Dei. Lo cual te dice que este tipo de organizaciones religiosas hay que chequearlas con lupa. Con lupa. Lamentablemente, en el Perú, ninguna autoridad política, judicial, fiscal, no sé, o sea, nadie se interesa en estos asuntos. Y la Iglesia Católica espera que el tiempo, ¿no?, cumpla con su función de que la gente se olvide de las cosas, que se preocupe de otras cosas. La guerra China-Taiwán, la guerra con Ucrania, que la compra de la URIA, que las investigaciones a Castillo, y estas cosas que a mí me parecen importantes porque Claro. siguen ocurriendo, nadie les hace caso. ¿Y el Papa es argentino? No sabía esto. Sí, claro. Es de Buenos Aires. Ahora, lo otro es Pero impresionante. te cuento una anécdota. El sodalicio, cuando llega a Argentina, es porque el que les abre las puertas a Argentina es el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Claro, en ese momento el Papa no sabía lo que era el sodalicio. ¿A dónde iba? Claro, O sea, no sabía lo que era. Era amigo del sodalicio, pero Ya. no sabía, una vez más, creyó pues en la buena fe de esta gente, ¿no?, que venía así a evangelizar a Argentina y qué sé yo, y mira, con el tiempo ya la posición, me consta que la posición del Papa Francisco frente al sodalicio hoy por hoy es totalmente distinta, claro, a la del día cuando les abrió las puertas del arzobispado de Buenos Aires. Y así porque algunos decían, entonces el Opus va a perder cardenales, va a perder obispos, ¿lo pierde o tiene que pasar? No, esto simplemente es tú de acá bajas a debajo del ministerio. Sí, es un asunto de sincerar las cosas. A ver, yo Mira, saco un compadrito, decreto supremo como presidente que ya no dependes del despacho presidencial, claro, sino depende sí, del Ministerio de Agricultura. y que todos los privilegios y cosas exclusivas que tenías ya no las vas a tener, ¿no? Pásame tu tarjeta de crédito ahora, chao, ya esa ya no la vas a usar, vas a usar la de todos, ¿no? La de Ahora débito. formas parte, todos tus rollos ya no son conmigo, ya no son con el que viene después de mí, les ha dicho el Papa, sino con el dicasterio para el clero. Ya no son intocables. Ahora tienen que rendir cuentas a la congregación para el clero. Eso es lo que les ha dicho el Papa, porque el Opus era una organización prácticamente intocable y de un poder realmente inconmensurable. En tu opinión, la noticia en el mundo se está tocando, a mí me ha llegado por elmundo.es. No le he podido ubicar muy bien, no lo he ubicado en El País o en otros medios de España, no lo he visto en titulares en grandes medios, debería tener ese espacio. Tú que haces un seguimiento de periodismo internacional, ¿lo han silenciado eso? El diario, bueno, el Opus Dei, para comenzar, es un movimiento fundado en España, ¿no? El fundador es español, todos los superiores han sido españoles, hasta el actual
Entonces, en España sí ha tenido un rebote importante. El Es diario su El mayor País, congregación, ¿no? Discúlpame, es su mayor, la mayor cantidad de gente del Opus está en España. no sé cómo están repartidos a nivel global, pero en España tienen la Universidad de Navarra, o sea, o sea, tienen muchos colegios, universidades, son importantes. También están en Estados Unidos, donde también tienen cosas importantes, e igual en Roma, ¿no? No sé cómo será en el resto, en Argentina, en Chile tienen presencia importante. En el Perú, digamos, tienen a su primer cardenal, también tienen presencia. Recuerda que hay políticos vinculados a esta organización. López Aliaga, Rafael Rey, Marta Chávez, ¿no? Entre los principales. Tienes empresarios vinculados al Opus Dei, no son pocos. Entonces, acá también hay una presencia importante. Acá yo sí no he visto nada de la noticia, ¿no? Efectivamente he visto cosas en el diario El País, en El Mundo, en Religión Digital, que es una web, un portal muy importante de España, y bueno, en otros medios internacionales, Deutsche Welle. Sí, ellos sí lo han cubierto bien. Esto es BBC Mundo, ¿no? BBC ha sacado la de Argentina. Sí, y bueno, o sea, sí, la prensa internacional, claro que le ha dado un espacio al tema porque es un tema importante. ¿López Aliaga es Opus? Bueno, él ha dicho que sí, ¿no? Ahora, Pero no me lo parece negaron. raro. ¿Ah? ¿No lo negaron él? No lo sé, no sé. Costumbres de Opus tiene flagelarse, pero Claro, pero usualmente un numerario, que es la condición del laico que se consagra, que no se casa, que vive, entre comillas, el celibato, porque no sabemos si lo vive en realidad, ¿no? Y que efectivamente dice que se pone silicio y otras cosas, ¿no? Vive en su casa, eso es raro, ¿no? Eso es raro. Ahora, el Opus yo no he visto que haya salido así en plan con comunicado a desmentirlo, ¿no? Como en su momento tampoco lo ha hecho con Marta Chávez ni con Rafael Rey, que sí ha sido numerario, ¿no? Ha vivido en comunidades del Opus Dei, o sea, pero sí, al Opus Dei le encanta estar en la cosa política, claro, ¿no? Claro. Además, públicamente, el Sodalicium ahí hay una diferencia. Son de perfil bajo. También están, mueven sus hilos, pero sin que nadie se dé cuenta. Claro, claro, o sea, y eso es lo que veo, por eso te preguntaba por los medios, porque también hay, o sea, no quieren afectar sus intereses, dónde tienen sus inversiones, dónde está su plata, tú lo has dicho, si bien el Opus o los legionarios son Elon Musk, ¿no? O Bill Gates, son multimillonarios. El Sodalicio tiene mucha plata, mucho dinero. Sí, claro, país, ¿no? Claro, por supuesto. Y esas imágenes a ellos no les conviene porque afecta a sus negocios. Y es mucho poder el que maneja, ¿no? No, este año espero ya, definitivamente sea el año en el que se publique el libro de Paolo Ugaz sobre las movidas financieras, la plata y las propiedades del Sodalicio. En esa investigación está Pau. ¿Ah? En esa investigación está Pau. Ella está en ese proyecto hace años. Lo que pasa es que con todas las demandas calumniosas, procesos, querellas, etc., la han tenido mareada, porque literalmente, claro, quien nunca ha pasado por un proceso así, por una persecución de este cariz, dice, pucha, ¿en qué momento va a publicar el libro? Bueno, el momento que la dejen respirar, ¿no? El momento que le dejen el espacio para sentarse frente a la computadora para hacer su trabajo. Pero eso no se lo ha permitido la gente vinculada al Sodalicium, que se ha prestado a esta campaña de amedrentamiento, de acoso, de asedio, de acoso y derribo. Es una campaña en toda regla de acoso y derribo. Y para cerrar, Pedro, ¿y lo tuyo? ¿Te devolvieron tus equipos? ¿Los abrieron? ¿Desarchivaron la información?
te la entregaron. No, Carlos no, no. Rivera, que siempre está con nosotros también, le preguntamos a veces, no pasa nada. Solamente fueron en esa vivienda donde estás tú, ¿no es cierto? Entraron, llegaron la policía de madrugada, se levantaron la información y... No se llevaron nada, se llevaron mi teléfono. Pero querían tu computadora que estaba empotrada, si no me equivoco, el disco duro. Así es, está empotrada a una pared que tengo acá atrás. Ya. Y se llevaron un disco externo de la computadora. Ya, pero tenías un libro también preparando ahí, ¿o lo tienes todavía? El libro ya está en la etapa de finalización. Ese libro debe ver la luz, espero, en diciembre. Perfecto. O primer trimestre del próximo año, pero ya está, digamos, escrito. Pero gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto conversar contigo. Esperemos pronto. Igual contigo, Fernando. Gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo. Nos vemos.